Dios bendiga, ¿verdad? A las personas que se conectan en esta tarde también, o a los que nos ven posteriormente en las redes, ¿verdad? Vamos a estar hablando del tabernáculo de Moisés. Y les pido, hermanos, vamos a Hebreos 8:5, solo para dar unos versículos que nos van a ir introduciendo, ¿verdad? En este tema tan rico, tan abundante. Hebreos 8:5. Vamos a leer así, desde el 5 vamos a leer. Dice, los cuales, juntos lo leemos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Usted sabe cuántos días subió Moisés al monte? ¿Cuántos días? 40, ¿verdad? Subió 2 veces, ¿verdad? Pero bueno, vamos a quedarnos con la primera, ¿verdad? 40 días, ¿verdad? Subió y ahí Dios le mostró el diseño, ¿verdad? Del tabernáculo. Y mire cómo Dios le dio detalles, ¿verdad? Seguramente Moisés vio el tabernáculo original, hermano, el del cielo, ¿verdad? Pero bueno, en todo ese tiempo, ¿verdad? Moisés recibió exactamente el modelo. Digan conmigo el modelo. Porque le dice, mira, o sea que Moisés vio, ¿verdad? Mira, y luego le dijo, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Entonces, este tabernáculo que así se llama, ¿verdad? Tabernáculo de Moisés, no fue una creación, ¿verdad? Del corazón de Moisés, no fue algo que él recibió solo de inspiración en un sueño, no. Fue algo que vio, hermano, y fue algo que recibió directamente de Dios, ¿verdad? Y Dios le dio medidas, colores, telas, maderas, todo. Usted podrá ver que a Dios le gustan los detalles, que Dios es bien específico cuando habla de las cosas suyas, ¿verdad? Porque a veces los cristianos vamos, no importa, ¿verdad? Dios no creo que se fije si voy en pantuflas a la iglesia. No, hermano, Dios ve, oye, ¿verdad? Entonces, aquí Dios le da detalle, lujo de detalle de cada cosa. Mire, para empezar le voy a ir dando algunos datos, ¿verdad? Este lugar, ¿verdad? Este tabernáculo lo hizo Dios con el deseo de tener un lugar de encuentro aquí en la tierra. Sí, diga conmigo, un lugar de encuentro. Un lugar, ¿verdad? De comunión, ¿verdad? Un lugar en donde tener esa comunión con su pueblo, ¿verdad? Entonces, para empezar, ¿verdad? Este campamento, porque era un campamento, ¿verdad? Era móvil, ¿sí? Se podía quitar, se podía llevar, ¿verdad? Era móvil porque el pueblo de Israel iba atravesando el desierto, pero necesitaba un lugar, un punto en donde tener comunión con Dios, ¿verdad? Entonces, usted ya lo sabe, ¿verdad? ¿Cuántos lugares había en este tabernáculo? 3, ¿verdad? Usted ya sabe que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, esta parte, hermano, esta parte es el atrio, ¿sí?
la parte que rodeaba, digamos así, ese espacio natural que se convertía en espiritual, ¿verdad? Entonces, estas eran unas telas de lino, eran unas telas de lino. Y el atrio, le voy a dar otro dato aquí, había 60 columnas, ¿verdad? Y esas columnas eran unidas por telas, no cualquier tela, era una tela de lino. ¿Okay? Estas columnas eran de madera, ¿no? Y estaban forradas. Era una cosa bien, como decía don Ramón, una cosa bien hecha, ¿verdad? Una cosa bien hecha era, hermano. No era cualquier cosa que hay una carpita y el fin que Dios sabe, ¿verdad? Y no. Era una cosa linda, hermano, porque acuérdense que esto era una figura del cielo. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes servían aquí, verdad? Para poder entrar adentro de este espacio. La tribu de Leví, ¿verdad? La tribu de Leví usaban un traje especial, traje de lino fino, y eran más o menos una edad entre 25 y 30 años los que servían para poder entrar, ¿sí? Pero en estos lugares había muebles sagrados, muebles que tienen mucha importancia, muebles que tienen mucho significado, hermano. Y así de manera rápida, díganme qué muebles había en el arca, porque ya, yo sé que aquí ya hay gente que ya sabe. ¿Qué muebles había en el arca? A ver, Joel. No, ese es el lugar santo. Equivocación. A ver, ¿qué había en el atrio? Había dos muebles. ¿Sí? Aquí está el altar del holocausto y la fuente de metal, o también se conoce como altar del holocausto y lavacro. ¿Ok? Lavacro, ¿verdad? Y el holocausto. Esos dos muebles, ¿dónde estaban? Aquí, mira, aquí lo ven. Si lo alcanza a ver, aquí está, ¿verdad? El altar del holocausto y aquí estaba el lavacro. ¿Ok? Bueno, esos eran dos muebles del atrio, ¿verdad? Y obviamente aquí había también una puertita, hermano, para entrar, ¿sí? Había una puertita para entrar a este espacio, a este primer espacio, a esta primera posición, a ese primer lugar, ¿ok? Para ir ubicándolo. Entonces, pero después había otros dos lugares aquí adentro de la carpa. Aquí nada más se ve uno, pero en realidad eran dos. ¿Cuáles lugares? Ya se lo sabe. El lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. En el lugar santo, ¿qué muebles había? No. La mesa de los panes, el candelabro, o no, candelero, ¿verdad? Mejor dicho. ¿Qué más? Aquí se aparece candelabro, ajá. ¿Y cuál más? Y el altar del incienso, ¿sí? Altar del incienso. 3 muebles, diga conmigo, 3 muebles. 3 muebles en el lugar santo, ¿verdad? Y por último, en el lugar santísimo, ahí había el mueble más preciado, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba ese mueble? El arca del pacto, ¿sí? Era más o menos como esto que vemos aquí, ¿verdad? Era una caja muy especial, cubierta de oro, y tenía una tapa y tenía los querubines. Y adentro del arca, ¿verdad? Tenía 3 cosas sagradas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? ¿Alguien recuerda? La vara de Aarón que reverdeció. ¿Qué más? La ley de Moisés, la tabla, la palabra de Dios. ¿Qué más? Y
y el maná, ¿verdad? El maná. Esas tres cosas, bueno, dos, ¿verdad? Que se podían ver de manera natural, estaban con vida, hermano. Era como si fuera una planta adentro que estaba viva, que estaba verde, que tenía flores, que tenía frutos. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí se manifestaba, no es que estaba, ahí se manifestaba la presencia de Dios. Entonces esa manifestación hacía que algo seco tuviera vida y hasta tuviera fruto, ¿verdad? Y el maná, que no estuviera, tampoco estaba así como echado a perder, ¿no? Era un maná que estaba fresco, vivo, ¿verdad? Porque la misma presencia de Dios que se manifestaba mantenía así ese pan, ¿ok? Entonces, hermano, pero como hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Otras dos cosas que había para que rápido usted las ubique, también había, sí, había dos querubines, ¿verdad? Arriba de esta caja, ¿verdad? Que era un símbolo de que guardaban la presencia de Dios. Pero hablando de las puertas, yo le puse aquí 3 llaves. Si son 3 llaves es porque hay 3 puertas, ¿verdad? Entonces, la primera puerta ya le dije que estaba aquí, ¿verdad? En el atrio. La segunda puerta, ¿verdad? Está aquí para entrar al lugar, ¿qué? Santísimo. Santo, perdón. Y la otra puerta que no la vemos aquí, pero estaba adentro, ¿verdad? Que era igual otra cortina. Una cortina, hermano, que medía, en el original, el velo se llamaba oreket. Y era un velo que tenía 10 centímetros de grosor, ¿verdad? Y era la tercera puerta, ¿verdad? Y este velo es el que se rompe cuando nuestro Señor Jesucristo muere, ¿sí? Así es. Entonces, ¿sí ven ahí los que están? Sammy y Abraham, ¿sí ven? Ok, si no, para que se pasen de este lado y no estén así. ¿Ah? Ok, entonces, bueno, mire cómo Dios, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Él lo hace perfecto. En el atrio, hermano, no había necesidad de luz. ¿Por qué? Porque la luz natural, ¿verdad?, alumbraba este lugar. Pero en el lugar santo, lo que alumbraba, ¿verdad?, era el candelabro, ¿verdad? Pero en el lugar santísimo, ¿qué era lo que alumbraba? La presencia de Dios, porque nuestro Dios es luz. Amén. Entonces no se necesitaba otro mueble, porque la presencia de Dios, ¿verdad?, es la que alumbra. Igual en el cielo, ¿verdad? Cuando usted lee Apocalipsis, dice que en el cielo no va a haber sol, ¿verdad? Porque la presencia de nuestro Dios lo va a alumbrar todo. Amén. Muy bien. Entonces, mire, vamos a entender, ¿verdad?, que este es un modelo en donde Dios nos enseña muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que aprender es entrar en la presencia de Dios y es saber cómo hacer, ¿verdad?, para disfrutar de esto que ya Dios nos dejó como un regalo para nosotros, su iglesia, para que aprendamos ahora. En aquel tiempo el deseo de Dios era que Israel tuviera comunión con Dios. Hoy en día, ¿cuál es el deseo de Dios? Que nosotros, su pueblo, su iglesia, sus hijos, igual, tengamos ¿qué? Comunión con Dios. Pero si ignoramos, ¿verdad?, cómo entrar en la presencia de Dios, pues hermano, nos puede pasar la vida y a lo mejor nunca, ¿verdad?, por algo que Cristo pagó y que no fue fácil, ¿verdad?, que el velo se rompió y Dios no quiere, ¿verdad?, que lleguemos al cielo y digamos, híjole, pues nunca supe cómo era eso de entrar en la presencia de Dios. No, hermano,
No. Dios quiere que seamos, ¿verdad? Gente que entendida. Amén. Gente que pueda entrar, que pueda saber las llaves, ¿verdad? Entonces, Joel, si me ayudas ahí a anotar la primera llave. Y vamos, hermano, vamos a Salmos. Salmo 104. La primera llave para entrar a la presencia. Menos el pastor, ni Joel, porque eso está muy fácil. ¿Cuál es la primera llave para entrar a la presencia de Dios? Lo primerito que usted tiene que hacer. ¿Cuál es la primera llave? ¿Nadie? Pedirle a Dios, dice Alfredo. ¿Alguien más? Bueno, le soplo ahí tantito. Lea el versículo que le di, 104. ¿Qué dice? Juntos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, ¿cuál es la primera llave para entrar? ¿Verdad? La gratitud, ¿verdad? Ahí si le pones o la acción de gracias, ¿verdad? Como quieras, Juan. ¿Ya? Entonces, la primera llave, hermano, para que esta puertita de aquí se nos abra, ¿verdad? ¿Cuántos quieren aprender primero a entrar? Porque si no, pues estamos, dice el apóstol, estamos en la calle, ¿verdad? No, ¿cuántos quieren aprender? Muy bien. Entonces, la primera puertita para que se nos abra, ¿verdad? Es la acción de gracias, ¿verdad? Gracias, güey. La acción de gracias, ¿sí, hermano? Entonces, tenemos que aprender a usar el instrumento que Dios nos ha dado. Joel trae un instrumento, pero usted y yo todos tenemos un instrumento. ¿Cuál será ese instrumento? Nuestra boca, ¿verdad? Nuestra lengua. Dice que nuestra lengua se llene de alabanza, hermano, ¿verdad? Y el pastor decía alabanza, 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 ¿sí? Pero no así, hermano, ¿no? Sino que si queremos entrar a la presencia de Dios, tenemos que empezar, ¿verdad? Agradeciendo, 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 ¿sí? Diciendo, Señor, gracias, 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 y empezar a agradecer, 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 agradecer. Eso nos abre la primera puerta, hermano, ¿verdad? A veces llegamos, ¿verdad? De afuera, venimos al culto y venimos cansados o venimos agotados, ¿verdad? Y, pues, no con muchas ganitas, ¿verdad? A veces. Pero, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere en su presencia. Amén. No nos quiere afuera, Él nos quiere adentro. Entonces, si ya vinimos, ¿verdad?, al culto y decimos que vinimos para alabarle, pues alabemos, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo, ¿verdad? Entrar a la presencia va a involucrar un esfuerzo, que usted empiece a usar su boca, ¿verdad? Que usted empiece a usar su boca para poder agradecerle a Dios. Ahora, mire, también nosotros tenemos que tener claro que Jesús ya nos marcó el camino, ¿sí? Y si me ayudas a ponerle ahí, Jesús, ¿qué dijo? Yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, si las colocas en ese orden, ¿verdad? El camino en el atrio, la verdad y la vida. Entonces, Jesús nos vino a enseñar cómo entrar en la presencia de Dios, hermano. Amén. Cuando usted dice, es que yo quiero entrar, ¿cuántos quieren aprender a entrar? No se puede entrar sin Jesús. ¿Sí? Si usted dice, no, es que yo soy bien espiritual y yo soy bien cristiano, no se entra así. Usted puede a lo mejor ser tocado en sus emociones, ¿sí? Porque la alabanza está bonita, porque le gustó la canción, gracias. Pues, pero, hermano,
entramos por Jesús. Amén. Y Él nos dijo, yo soy el camino. ¿Quieres entrar? Yo soy el camino. Los que están en las redes, ¿quieren entrar? Tiene que conocer a Jesús. ¿Sí? Porque en ninguno otro hay salvación. Él es el camino. Entonces, Él es el camino, y cuando entremos más adentro, que es en el lugar santo, vamos a conocer la verdad, hermano. Y cuando entremos más adentro, ¿qué cree que hay? Hay vida. ¿Cuántos quieren vida? ¿Ya? ¿Por qué cree que no saben arruguitas? Porque nos hace falta entrar más, hermano. Más seguido. Más constante. Miren, Moisés tenía una piel bien a todo dar. Y los cristianos como que no muchito, ¿verdad? Queremos. ¿Por qué? Porque entrar, hermano, es un esfuerzo. ¿Sí? Yo he oído a apóstoles, gente entregada a Dios, y ellos, ¿verdad? Obviamente todos los días buscan entrar a este lugar, porque no nada más entra aquí en la iglesia, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿usted cree que yo me levanto con ganas de adorar y con ganas de orar? No, soy humano y a veces no tengo ganas de orar, no tengo ganas de alabar. Pero hermano, entendiendo que somos hijos y sacerdotes, ¿verdad? Pues se ponen por la fe a adorar, a agradecer, a cantarle al Señor, ¿verdad? Entonces, esto no es para emocionales, hermano. Esto no es de ganas, ¿verdad? Esto es de revelación. Amén. Amén. ¿Usted quiere vida? Amén. Aquí hay mucha, hermana. Aquí hay mucha vida. Amén. Entonces, pero hay que hacer un esfuerzo. Si usted dice, ay, me canso de cantar, hermano, pues así nunca va a entrar. Ay, pastora, me duelen los pies cuando estoy aquí en la alabanza. ¿Ya? Y está pensando en los pies y que ya cabe el hermano. ¿Verdad? No, hermano, así nunca vamos a entrar, ¿verdad? Necesitamos entender que hay una necesidad de entrar. Amén. Pero mire, también le voy a dar algunos puntos para que usted entre con mayor fe, ¿verdad? Aquí, en este mueble, que ya dijimos que se llama, ¿cómo? El altar, ¿verdad? El altar del holocausto, el lavacro está acá. ¿Sí? Aquí luego, después de la puerta, después de que usted dice, gracias, te bendigo, te doy gracias. Después de eso, se va a encontrar con el altar del holocausto. Y en el altar del holocausto, hermano, significa muchas cosas, pero una de esas, para poder entrar, ahí usted se encuentra con el Cordero. Ahí usted se encuentra con Jesús. Porque Jesús fue el Cordero que fue muerto. Ahí mataban a los corderitos, ¿verdad? En el tiempo de Moisés, ahí ofrecían los corderitos. Pero el Cordero sin mancha que fue ofrecido, ¿quién fue? Jesús. Entonces ahí usted se encuentra luego con Jesús. Y usted tiene que reconocer que es por su sangre, que es por la obra de Cristo que nos acercamos a su presencia. Amén. Que no es por nuestra fuerza ni por lo espiritual, sino es por su justicia. Amén. Por su obra en la cruz. ¿Ok? Entonces, ya que reconocemos eso, ¿verdad? Ahora sí, por eso es que a veces, ¿verdad? Llegamos y luego como que sentimos, ay, me tengo que arrepentir, ¿verdad? Porque esto y el otro. Y entonces antes le decimos, Señor, perdona. Señor, límpiame yo por tu obra en la cruz, ¿verdad? Y bueno, más adelante, ahí está el siguiente mueble. ¿Cuál es? Ahora sí. El lavacro, ¿verdad? Y en el lavacro, hermano, ¿sabe qué significa también? Significa el bautismo en agua. Amén. Los cristianos, ¿verdad? Que ya aceptaron a Jesús, que ya
agarraron, ¿verdad? Y en el holocausto, en el altar del holocausto, ya se encontraron con Jesús. Entonces es necesario, ¿verdad? Los que están en las redes y que dicen, ay, pastora, yo alabo y nunca siento nada, yo nunca veo nada, yo no, me canso. ¿Sabe por qué? A lo mejor usted no se ha bautizado. Sí. Entonces, solo los que se han lavado en el lavacro, hermano, pueden entrar. Sí. Solo los que se han bautizado pueden experimentar la presencia de Dios. Y el lavacro significa el bautismo en agua. Amén. Así que si usted ya se bautizó en agua, usted puede entrar. Amén. Usted tiene boleto ya que le pagó el Señor Jesús para que usted entre a su presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pero mire, ¿verdad? Vamos ahora, ¿verdad? Ahí viendo que entonces la llave número 2 para entrar, ya se la dije, la llave número 2 para entrar al lugar santo, entonces, ¿qué sería? El bautismo en agua. Si le anotas ahí, pues, aquí está el mueble, ¿verdad? Aquí la acción de gracias, aquí el bautismo en agua, ¿verdad? Y ahí podemos entrar al lugar santo. Si usted ya se bautizó, usted tiene acceso ahí, al lugar santo, ¿verdad? Ahora, hermano, mire, ya me dijo usted los muebles que había en el lugar santo, ¿verdad? ¿Qué había? El pan, ¿verdad? Quiere decir, ya no está usted como para recoger el maná acá afuera. Ya hay un pan para usted, el pan de los hijos. Amén. Pero ese está en el lugar santo. Ya hay un pan sacerdotal, porque Dios nos hizo reyes. Ya hay, ¿verdad? Ya hay cobertura, hermano. ¿Sí? Porque acá afuera no hay cobertura. Para los que viven en el atrio, para los que no se quieren bautizar, no hay cobertura. ¿Sí? Hasta que decidimos obedecer el mandato de Dios, ¿verdad? Ahí hay cobertura. ¿Sí? Ahí hay protección. El candelero es un símbolo, hermano, de la iglesia. Si usted ve Apocalipsis, ¿verdad? Usted va a encontrar ahí que la iglesia significa ese candelero. Y la iglesia, ¿verdad? Está integrada, está junta. Ese otro día, ¿verdad? Daremos toda la explicación de lo que significa el candelero. Pero la iglesia que está donde está ahí adentro, en el lugar santo. Tiene cobertura. Amén. Y está unida. Y así nosotros, hermano, tenemos que estar unidos. Amén. Por eso Dios nos pone a cantar juntos. Porque usted dirá, ay no, yo en mi casa. A cantar, pues en mi casa. No, hermano. Dios nos quiere juntos. Vamos con la tercera llave, por si se perdió un poquito la transmisión. La tercera llave, ahí había otro mueble, ¿verdad? Había otro mueble pegado entre el lugar, aquí entre esta cortina, antes de esa cortina, ahí estaba el altar del incienso. Amén. Ahí se paraba el sumo sacerdote que iba a entrar, ¿verdad? Y ahí oraba, ahí adoraba. Amén. Y entonces, la oración, ¿verdad? Que se convierte en adoración, se convierte en la tercera llave para poder entrar, ¿verdad? Con la oración, ¿sí? En la tercera llave, hermano, para poder entrar. Entonces, nosotros somos llamados, hermano, a ser adoradores, amén.
en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Ok. Vamos, Efesios 5, 19, si me ayuda. Efesios 5, 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, mire, en el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, a su iglesia Dios la quiere llena, amén. Llena de su Espíritu Santo. Y para eso, y dice, quiero que estén tan llenos que ese instrumento que les he dado, que es su boca, que es su lengua, que son sus palabras, ¿verdad? Hermano, las palabras son muy importantes. La boca es muy importante. Sí, es muy importante. Hermano, por las palabras que digamos nos podemos ir para abajo o para arriba. Cuidado. Yo ya soy cristiano, ya. Cuidado, hermano. Cuidado. Sí. Las palabras son muy importantes. Pero vamos aquí. Dios nos quiere tan llenos. El Espíritu Santo es el único que nos puede ayudar a dominar esta lengua. Amén. Por eso viene y nos bautiza en el Espíritu Santo y lo primero que hace es jalarnos la lengua, ¿verdad? Y darnos lenguas que no conocemos, ¿verdad? Lenguas espirituales para transformar esta boca, hermano, de maldición en bendición. Y Él nos quiere tan llenos que nuestra boca, ¿verdad? Sea llena de su alabanza y nuestra boca lleguemos a estar tan llenos que hasta hablemos, ¿verdad? Fíjese cómo dice aquí, hablando entre vosotros, que lleguemos a hablar con pura alabanza, con pura bendición. Y nos muestra aquí 3 niveles. Si me ayudas a colocarlos igual en ese orden. Salmos va en el lugar, en el atrio. Es una evolución, hermano, de nuestra alabanza. Salmos, luego himnos y el último, cánticos espirituales. ¿Sí? Entonces, nuestra alabanza tiene que ir, hermano, avanzando. Amén. Por eso usted escuchará que hay un término, ¿verdad?, que usamos los cristianos, salmodiando, ¿verdad? Porque estamos cantando salmos, estamos cantando la palabra. O sea que Dios quiere que en medio de la alabanza, porque empezamos, ¿verdad?, para empezar ese caminar espiritual, empezamos con la alabanza, ¿verdad? Y empezamos, pero Dios quiere que cantemos su palabra, ¿sí? Porque si cantamos su palabra nos da acceso a su presencia. Por eso nuestro apóstol cuida mucho, ¿verdad?, los cánticos, lo que cantamos en el emisar. Y cuida mucho que vaya la palabra ahí, en esos cantos, ¿verdad? Para que tengamos acceso. Amén. Amén. Pero luego dice Dios, yo quiero también que cantes himnos, ¿verdad? Y usted dirá, esas canciones viejitas. No. Este es otro fluir de adoración que Dios nos va a llevar de la mano cuando empezamos a dar gracias, ¿verdad? A cantarle, a bendecirle a Él, ¿verdad? Y nos va a llevar a ese nivel de himnos, ¿verdad? Yo solo le pido, porque ya tengo que irme rápido terminando ya, anótele ahí Mateo 26:30.
y Hechos 16:25, repito, Mateo 26:30 y Hechos 16:25, hablan de himnos. Un himno que cantó Jesús antes de ir a la cruz. Y en Hechos 16:25 habla de los apóstoles que estaban en la cárcel y que cantaron himnos. O sea, es otro canto de poder, ¿verdad?, que Dios nos da para tener acceso a su presencia, ¿verdad? Y por último, ¿verdad?, Él nos quiere introducir hasta el lugar santísimo, y es ahí donde va a fluir esos cánticos espirituales, esos cánticos espontáneos, esos cánticos que a veces son en lenguas. ¿Amén? Entonces, pero Dios, ¿verdad?, lo que nos está diciendo es esfuérzate, sigue. Primero, ¿verdad?, exalta mi grandeza. Anótele ahí, Salmo 150, ¿verdad? Dios nos dice, exáltame por mis obras, por mis maravillas, por todo lo que he hecho, ¿verdad? Señor, gracias por esto, por el otro. Muy bien, eso pasa cuando estamos en el tiempo de la alabanza, pero cuando ya nos vamos introduciendo más al lugar santo, hermano, empezamos a adorar y a exaltar a Dios por lo que Él es. Amén. Y un error que a veces cometemos es que ya vamos cantando, ¿verdad?, y declarando solo lo que Él es, y volvemos para atrás a cantar por nuestras necesidades, por las cosas que Él hizo. No, hermano, ¿verdad? Ese tiempo ya pasó. Hay un tiempo para decir, echó a la mano quien nos perseguía. Pero ya después, eso ya son las obras de Dios, lo que Él hizo. Pero ya después, ya que vamos avanzando, no podemos seguir, ¿verdad?, diciendo, lléname, dame, ¿verdad?, renuévame. No, hermano, porque ya vamos más adentro. Y entonces ahí tenemos que solo exaltarle a Él y olvidarnos un poquito de nuestra necesidad y solo declarar que Él es digno, que Él es bueno, que Él es grande. ¿Quién es Él? ¿Amén? Si nosotros hacemos eso, entonces vamos a ir introduciéndonos. Y ese canto se convierte en una oración. Ese canto se convierte en un incienso que sube, hermano, y que es agradable al Señor. Y entonces nos va a dar acceso a otra dimensión, que es el lugar santísimo. Un lugar, hermano, donde se pierde a veces la compostura, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que decía el pastor, porque a veces tenemos que agacharnos, que inclinarnos, que adorar, que chillar, que sale moco, que lo que sea, pero no importa, porque su presencia está tocándonos, rodeándonos, hermano. Amén. Entonces, tenemos que usar, hermano, esas llaves, que saber que ya tenemos a Jesús. Ya nos marcó el camino, hermano. Amén. Podemos entrar a su presencia, podemos, ¿verdad?, disfrutar de Él. Y, hermano, no hay otra manera, ¿verdad?, de aprender a entrar más que practicar, ¿verdad? Decía, mi papá siempre me dijo, todo lo que se practica, se aprende. Si usted dice, no, pues yo ni me siento, ni veo, ni nada, ni... No, hermano, no. Usted no se canse, amén, de alabar, de adorar, de creer. Decía la pastora Ninosca, ¿verdad? Va a haber un día que la gloria te va a caer. Amén. Y a lo mejor hasta te va a revolcar. Y prepárate. Amén. Porque un encuentro con su presencia, hermano, nos da vida. Un encuentro con su presencia nos va a cambiar la vida. Amén.
¿Cuántos quieren que les cambie la vida? Pero mire, algo que le decía yo, la lengua es muy importante y con eso termino. Salmo 15. Salmo 15. Dice, no lo puedo esperar, del 1 al 3, dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Usted quiere habitar en el tabernáculo? Habitar, porque ya vimos que una cosa es entrar, salir, pero Dios no quiere nada más que vayamos cada año, ¿verdad? Como el sumo sacerdote, ¿no? Dios quiere que habitemos, decía el pastor en el hábitat. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla de verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Le invito a que lea otras versiones de estos versículos, ¿verdad? Y usted se dará cuenta que lo que Dios está diciendo es: cuida tu lengua, cuida tu lengua, cuida tu corazón, habla verdad, no calumnies, no critiques, ¿verdad? Cuida lo que dices de otros. Cuida, no te quejes. No, o sea, si usted lee otras versiones, usted se va a dar cuenta que... Y esas cosas se las está diciendo a los que quieren habitar en su tabernáculo. ¿No será que a veces por nuestra boquita no podemos entrar, hermano? ¿No será por a veces todas las cosas que decimos maldichas? No podemos entrar. Mire lo que dice aquí: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Ay, hermano, estamos en el último tiempo. Yo creo que el Señor nos limpie nuestra boquita, amén. Y nos limpie el corazón y nos limpie todo, hermano. Amén. Porque necesitamos entrar. Gloria a Dios. Póngase de pie, hermano. Vamos a despedirnos de las redes, no sin antes decirle que el Señor quiere tener comunión con usted. Así que dispóngase para alabarle, para conocer. Que el Señor le bendiga.